Acompáñame por favor a Juan 17. Hoy traemos una palabra muy importante, ya que hoy pues viene la crema y nata de Torre Fuerte, ¿verdad? Vienen los líderes, vienen la gente comprometida. Los días miércoles son días en los cuales tenemos más estudios un poquito más profundos, ¿verdad? Hoy va a ser un poco corto, pero directo al grano. Entonces, vayamos por favor, lo voy a leer en la Reina Valera, Juan 17, 22 y 23. Cuando lo tenga puede decir amén, puede decir espérame tantito. Lo podemos poner en la pantalla, ahí lo tenemos. Dice la palabra de Dios: la gloria que me diste, está hablando Jesús, yo les he dado para que sean ¿qué? ¿Para que sean qué? Uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, te agradecemos por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir, Padre, todo lo que está en tu palabra que ya es bendito. Y como siempre, Señor, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su lugar. Y bueno, hace rato estaba viendo algo en TikTok que me llamó mucho la atención. ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo donde se está creando ciertas divisiones y ciertos conflictos aquí en América? ¿Sí se han dado cuenta? Ahorita que entró el presidente Donald Trump, empezó a hacer varias cosas, como regresar a los migrantes a su país, ¿verdad? Si eran de Guatemala, agarra aviones militares y los regresa a Guatemala. Si son de aquí de México, los regresa para acá. Incluso aquí a México nos mandan gente que no es de México, pero como lo consideran los gringos, México consideran que es de México para abajo, ¿verdad? Argentina lo considera nada más el México del fútbol, a Colombia el México de la droga, y así, ¿verdad? Lo tienen dividido ellos. Piensan que todo es México, pero el asunto es que hoy en la tarde vi un video donde los ecuatorianos estaban peleando contra los mexicanos, ¿verdad? Porque los de Ecuador, al igual que el presidente Trump, nos pusieron aranceles. Los aranceles son como un impuesto, pero lo más gracioso es que ese impuesto es para los productos mexicanos, pero dentro de un país. O sea que solo están encareciendo el producto que sus mismos ciudadanos van a comprar. Es como si a nosotros vendieran una cosa gringa y en vez de costar 10 pesos cueste 15 o cueste 20 pesos. Eso no nos afecta a nosotros, porque en el sentido de que si queremos nosotros también podemos decir no compramos eso y compramos algo nacional, ¿verdad? Tal vez un aguacate gringo no lo compramos, pero compramos un aguacate de aquí de México que vale la mitad. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Y esos aranceles y toda esa onda, pero hay una bronca ahorita que hay entre México y Ecuador, ¿verdad? Que vemos ahí problemas, conflictos, divisiones, pero algo que tiene que saber que de México para abajo, de México, bueno, prácticamente todo Sudamérica es Latinoamérica, desde México para allá, ¿verdad? Centroamérica y el sur es Latinoamérica, porque aparte está Iberoamérica y aparte está Hispanoamérica, que eso es muy difícil de explicar, luego se los explico, pero el asunto es de que en Latinoamérica casi siempre los países son muy parecidos. ¿Sí se han dado cuenta? Por ejemplo, si nosotros vamos a Colombia, hay ciertas cosas que hacen diferente los colombianos, tal vez algunos tipos de comida, pero muy por lo regular también tuvieron una vida parecida a los latinos de aquí, a nosotros. Vidas parecidas en el sentido de que también la mamá nos pegaba con la chancla, también el abuelito era brujo y cositas así, ¿verdad? Muy parecido el estilo de vida de allá con lo que tenemos aquí. Y al final de cuentas el video que vi, se andaban peleando entre mexicanos y ecuatorianos, y al final se dan cuenta que ambos países tienen muchas cosas parecidas y que prácticamente son países hermanos. Y dijeron, ¿y por qué nos estamos peleando si el que es mala onda es el gringo, ¿no? Son los gringos de aquí de Estados Unidos, como ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Y yo me di cuenta de algo, que es muy importante la unidad, es demasiado importante, tanto que el mismo Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, dijo que ellos sean uno, así como le dijo a su Padre, ¿verdad? Así como es la oración de Jesús, así como tú, el Espíritu Santo y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Y eso qué significa? Que al Señor le gusta que estemos unidos, no juntados, unidos. Porque podemos estar en un mismo lugar pero no pensar igual o no tener o no estar unidos.
Algo que Jesús provocó antes de irse al cielo fue que a través del lavatorio de pies, a través de provocar que sus discípulos fueran humildes, provocó la unidad. Algo que tienes que saber, que Jesús era un provocador. El Señor no provocaba división, sino que provocaba unidad entre sus discípulos. Provocaba que la palabra que Él decía fuera viva, que lo que iban a hacer fuera real. A mí me gusta mucho eso del Señor Jesús, porque Él no solamente decía lo que se tenía que hacer, sino que Él mismo daba el ejemplo de cómo hacerlo. Y al final de cuentas el Señor está pidiendo eso de su iglesia, ¿verdad? Está pidiendo que estemos unidos, porque qué matrimonio, qué familia, qué iglesia no se ve bonita cuando está unida, ¿sí? Cuando vemos una familia unida, cuando vemos un matrimonio unido, cuando vemos a una iglesia unida, eso es muy valioso, es muy bonito ver que todos están en la misma sintonía. Y es lo que yo quiero motivar a la iglesia, a Torre Fuerte, San Cristóbal, esta tarde, a que realmente estemos unidos y no rejuntados, no solamente juntados, ¿verdad? No solamente estemos en un mismo lugar, sino que tengamos el mismo corazón. Porque algo que pasó con Jesús y sus discípulos, que cuando salieron del lavatorio de pies de aquella cena, estaban, no solamente estaban reunidos, sino que estaban juntos, estaban unidos. No solamente tenían el mismo pensamiento, sino que tenían al mismo Dios. Y todos estos que participaron en la cena del Señor, todos salieron regocijados y salieron de ahí sabiendo que todos tenían sus diferencias, pero que sabían al final de cuentas que eran hijos de Dios y que tenían que estar unidos. Y es a lo que Dios nos invita a estar esta tarde, y también nos ha invitado a través de la palabra de Dios. Acá nos dice este llamado se nos hace como iglesia en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1:10. ¿Qué dice 1 Corintios 1:10? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis tomado la misma, que todos, dice, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí en Corintios el apóstol Pablo está insistiendo en que todos tengan el mismo pensamiento. No estamos diciendo que no haya diferencias en maneras de pensar, porque nosotros podemos pensar de diferente forma, pero al final hay que tener un solo pensamiento, en el sentido de que hay que estar unidos. A mí me gusta ver cuando en nuestra iglesia sabemos a qué iglesia pertenecemos. Ahorita a principio del año, hace unas semanas, le entregamos a las células una lona, que espero que ya lo hayan pegado, por cierto, porque ahorita estoy recorriendo la ciudad, entonces espero verlos por ahí. Pero estas lonas, algo que yo vi por mucho tiempo es que habían muchas lonas con diferentes logotipos, y algunos hasta parecían iglesias, ya ni siquiera tenían logos de Torre Fuerte, tenían ahí Santos el que vive, no sé qué, el célula no sé qué. Entonces yo le dije al apóstol, le dije, ¿sabes qué? Deberíamos hacer que las células sean homogéneas, que todas sean parecidas, porque como están en diferentes partes de la ciudad, parecen unas mini iglesias de Torre Fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Son unas mini iglesias. Para mí son como mini iglesias, porque realmente la iglesia primitiva comenzó en casas, comenzó en lugares donde la gente estaba hablando de la palabra, donde adoraban a Dios, pero empezaron en pequeños lugares, ¿sí? Y yo le dije a mi papá, debemos de hacer que todos tengan una identidad, que por lo menos los colores, el logotipo, la información que dice ahí, porque algunos hasta quieren poner ya su RFC y su dicen ahí el líder es el supervisor, el RFC, la CURB ya prácticamente quieren poner ahí. Entonces es innecesario, sencillamente tienen que saber que son de Torre Fuerte. Con algo les voy a decir, ni siquiera la dirección es necesaria, porque si ya están ahí, como para qué quieren saber dónde está. Es chistoso eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que eso es lo que procuré, ¿verdad? Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Debemos de hacer esto para que la iglesia tenga una identidad. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la lona de allá de la entrada, el calendario que tiene usted en su casa de Torre Fuerte, las lonas de las células, ¿sí o no? Que se parecen todas. Todas tienen el mismo color, todas tienen el mismo logo, todos tienen el mismo. Y tú dices, ¿y por qué? Nosotros, bueno, yo estudié mercadotecnia, soy licenciado en eso, y lo que aprendí es de que eso se llama pregnancia. La pregnancia, que es que marcas una identidad de alguna empresa o de alguna iglesia o algo así, cuando tú muestras colores, muestras logotipos que son iguales en todas partes. ¿Por qué reconocemos los refrescos famosos, reconocemos los tenis famosos? Por la marca que tienen, ¿sí o no?
Porque podría ser un tenis bueno, pero si no tiene la flechita ahí, dices, bueno, no vale tanto, ¿verdad? Es un tenis y ya. Pero le pones una flechita así y ya vale bastante. ¿Sí? Un tenis que puede valer 500 pesos te sale en 3,000, sencillamente porque tiene una marca. No se me estoy dando a entender. Pero cuando tú ves algo, y más que esto, más que solamente usar la mercadotecnia para involucrarse en algo así como para proyectar una iglesia, algo que debemos de entender es de que eso provoca también la unidad. ¿Sí? Eso parece pequeño, pero realmente nuestra intención es que la gente que llega a las células sepa a qué iglesia pertenecen, sepan de dónde vienen, ¿verdad? Que digan, yo vi ese logotipo por allá. Y yo estoy aquí cerca de mi casa, a 2 cuadras, hay una célula que tiene esa misma lona, y luego va a ir con su mamá que vive allá por el mercado y ve una lona que dice lo mismo y le va a decir, mamá, ¿por qué no vas a esa casa? Porque tal vez ahí hay un lugar donde te pueden hablar de Dios, igual donde yo voy a 2 cuadras de mi casa. No sé si me estoy dando a entender. Estamos marcando algo, estamos haciendo que la gente de allá afuera se dé cuenta que hay unidad en nosotros. Y estoy hablando específicamente de Torre Fuerte porque nosotros debemos de comportarnos como un cuerpo, comportarnos como una unidad. ¿Sí? Cuando una unidad está junta, cuando una unidad realmente quiere estar junta, es impenetrable. Algo que me preguntaba mi esposa, porque cuando vemos películas históricas, por lo regular, yo sí entiendo muchas cosas porque leí mucho de niño y todo eso. Y mi esposa también entiende algunas, pero las cosas que a veces no sabe ¿cómo se dice? El por qué lo hacen dentro de la película. Por ejemplo, el otro día vimos algo sobre los romanos, una película que se llama Gladiador, no sé si lo han visto, pero esa película, hay una parte donde hacen una falange y hacen una formación de tortuga. Y yo entiendo eso porque es parte de la historia y es algo aburrido para algunos, ¿verdad? Y me dice mi esposa, ¿por qué hacen eso? Yo le explicaba, mira, es que los soldados romanos hacían esa falange o hacían esa estructura de poner sus escudos acá y acá para que fueran impenetrables. Eran como si un escudo gigante fuera y venciera al enemigo. En esa época no tenían tanques, no tenían otras cosas, entonces usaban sus escudos para defender a los ejércitos que estaban por atrás. Entonces yo le explicaba esto, le explicaba también que los soldados romanos dicen que, según la historia, que los entrenaban con una armadura 7 veces más pesada que la que usaban en el campo de batalla. ¿Y por qué hacían eso? Porque al entrenar de esa manera tan pesada, cuando peleaban en la vida real, cuando iban a pelear contra el enemigo, con una armadura 7 veces menos pesada que la que tenían, eran indestructibles, eran veloces, hacían pedazos al enemigo porque habían peleado con una armadura 7 veces más pesada que la que tenían. Yo le explicaba esto a mi esposa y acordándome de eso, precisamente esa es una idea también de la unidad. Cuando estamos unidos somos más inquebrantables. Cuando estamos unidos y nos levantamos y nos ponemos los escudos entre nosotros, vamos a levantar nuestra iglesia al nivel que Dios quiere que estemos. Porque alguien que no sabe proteger a su hermano no es digno de ser un hermano. Tiene que saber proteger a sus hermanos, ¿sí? Incluso en la familia, en el matrimonio, es importante eso. Miren, algo que dice la palabra de Dios acerca de la importancia de la unidad. Dice la palabra de Dios, podemos encontrar la importancia de fomentar la unidad en diferentes áreas de nuestra vida. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayere el uno lo levantará su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Eso qué significa? Eso sobre todo nosotros cuando estamos casados lo entendemos más claramente, ¿sí o no? Dice que si los dos están juntos, si uno cae el otro lo va a levantar y demás. Pero también aplica para la iglesia, también aplica para los que estamos en el cuerpo de Cristo. Si alguno cae, por ahí un pastor decía que el ejército de Dios es el único ejército que remata a sus heridos. O sea que alguien está herido, alguien cayó y lo terminan matando con una palabra, con un insulto, con andarlo juzgando. No sé si me explico. Pero nosotros en Cristo, sobre todo esta iglesia, debe ser una iglesia que restaure a sus soldados, que restaure a aquellos que tal vez fallaron, aquellos que también tal vez hicieron algo mal. Nosotros estamos ahí para levantarlos, no para tirarlos más. Es tiempo de hacerlo, es tiempo de levantar a nuestros soldados caídos. Por eso nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de hacer eso en la iglesia, ¿verdad? Si ves un hermano que no ha llegado a la iglesia, tienes que ir a preguntarle, oye hermano, ¿por qué no has llegado, verdad? Te sentabas al lado mío y ahora ya no llegas.
Tú me invitaste a la iglesia, ya no estás llegando tú tampoco. Tú me invitaste a la célula, hasta eras el líder de la célula, ya no te veo. Tenemos que preguntarles, tenemos que ir a hacer esa labor. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces los humanos tenemos tendencia a ser egoístas, eso es por naturaleza. Que mientras yo esté bien, mi familia esté bien, vamos a la iglesia bien, pero si alguien más está mal, pues es su bronca. No, hay que ir y tener ese corazón de hermano, de levantar a alguien más, ¿verdad? Si alguien vive cerca de nuestra casa, motivarlo, decirle antes, yo creo que pues te portabas bien, hacías bien esto y lo otro, y yo te motivo a que sigas siendo mejor, a que seas una excelente persona. Y para eso estamos. Por eso dice aquí la palabra de Dios que cuando somos un equipo, o dice si son dos o son más, dice pues qué mejor, ¿verdad? Hablando del matrimonio dice que tiene mejor paga por su trabajo y que si uno cae el otro lo levanta, porque así debe de funcionar el matrimonio, así debe funcionar la familia. Por eso es la importancia de la unidad. Y podemos ver entonces que la unidad es muy importante, porque lo primero que provoca la unidad, o lo más importante, o por lo cual es importante la unidad, es que en la unidad hay victoria. Primera de Crónicas 19:11 dice, pues luego el resto de la gente, puso luego el resto de la gente en manos de Abisai su hermano, y les ordenó en la batalla contra los amonitas, y dijo, si los sirios que eran enemigos de Israel fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. O sea, una cosa es dejar las cosas a la voluntad de Dios. Ahí al final te das cuenta que este soldado que le está hablando a otro le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir a pelear, creo que es el rey David con Abisai, le dice, tú vas a pelear contra los amonitas y yo voy a pelear contra los sirios. Si ves que me están matando allá, me vas a ayudar. Y si veo que te están matando a ti, yo te ayudo. Así le explicó. Y al final dice, y que se haga la voluntad de Dios. Pero hay veces que la voluntad de Dios también se tiene que provocar a través de la unidad. Porque aquí vemos que Abisai y David se ponen de acuerdo para defender un territorio, defender lo que Dios les ha dado. Y déjame decirte, a veces también vienen luchas y pruebas para mostrarnos la verdadera persona que somos. Si tú te preguntas por qué a veces hay gente que ya no está en la iglesia, hay gente que ha hecho divisiones y crea su iglesita por ahí, o andan allá refugiándose por otro rumbo, ¿por qué lo hacen? Porque sencillamente no eran hermanos, no era gente en la cual pudiéramos confiar. Dice la palabra de Dios, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se refiere a esa gente que solamente está por interés, diría mi papá, un interés mezquino. Yo le digo un interés verruga también podría haber, pero no sé, la cosa es que tienen intereses diferentes a los tuyos. Pero cuando tenemos un mismo interés, que la palabra de Dios se difunda, que Torre Fuerte siga levantando a otros justos, porque dice la palabra que a Torre Fuerte correrá el justo y será levantado. Nosotros tenemos que esforzarnos, así como dice la palabra acá, porque lo primero que dice la palabra que que la unidad provoca, es que en la unidad hay victoria. ¿Y cómo podemos tener victoria? Estando unidos. Aquí vemos que estaban peleando el ejército de Israel contra 2 ejércitos, y ya sabían que era la voluntad de Dios, pero ahí vemos que al final reafirman y dicen, ¿sabes qué? Tú ayúdame, yo te ayudo, y que se haga la voluntad de Dios. Pero lo sorprendente es que ellos dijeron, nos vamos a apoyar. ¿Alguna vez ha hecho eso usted? Incluso cuando no conocíamos a Cristo, cuando éramos niños, si mirábamos que a nuestro hermano, a nuestro primo le estaban pegando, uno se llegaba a meter, ¿sí o no? Dice, no te metas con mi primo, órale. Se iba a meter uno ahí. Andábamos de rasquitas cuando éramos chiquitos. Pero de pequeños a veces entendíamos esa parte, ¿verdad? Que es importante estar unidos, tener a alguien que nos respalde. Igual es en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que tener a alguien que nos respalde. Usted y yo nos tenemos que rodear de gente que nos pueda levantar de vez en cuando. Que diga, ¿sabes qué? Cuando yo pueda ayudarte, te voy a ayudar, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Si ahorita te va mal económicamente, yo te apoyo, pero si me va mal a mí, después tú me ayudas a mí. Y si por ejemplo tú lanzas un negocio, yo voy a procurar motivarte, ¿verdad? Echarle ganas, compartirlo en Facebook, hacer lo que tengamos que hacer. Igual si haces algún ministerio, yo voy a invitar gente que participe en tu ministerio. Si haces una célula, voy a invitar a gente que vaya a esa célula. Pero también cuando te toque a ti, también lo tienes que hacer por mí, ¿sí o no?
Porque en Cristo todo es recíproco. Si usted da algo, tiene que dar algo a cambio también. Si usted da respeto, pide respeto, exige respeto, tiene que dar respeto también. Por eso cuando hacemos esa clase de tratos, ¿verdad?, con amigos, con gente cercana, en la iglesia debe de pasar eso también, de que yo te ayudo, pero tú me ayudas también. Cuando yo necesite que tú me ayudes con mi negocio, cuando yo necesite que tú promuevas el ministerio que tengo, tú lo tienes que hacer también. ¿Sabe cómo se da cuenta uno cuando hay gente que no es sincera de corazón? Que por acá en persona te dicen, no, échale ganas, tú estás echándole muchas ganas ya, estás elevándote en el ministerio, te está yendo bien en los negocios, qué bueno que conseguiste ese trabajo, pero nunca te sigue en redes sociales. Yo ahí veo una clara hipocresía a veces, ¿verdad? Están compartiendo de medio mundo, le comentan a un montón de gente, ¿verdad? Publican una foto de alguna tontería que están haciendo y abajo, ay, qué bonito, qué padre, sí. Pero tú, que él dice ser tu amigo, no te está compartiendo, no te está hablando. Algo que tienen que saber, que también la vida en redes sociales también muestran ciertas actitudes que no vemos de la persona en la vida real. Porque si tú dices, bueno, si ni en Facebook me apoya, menos en vivo, al rato me va a pasar algo, no tengo algún dinero, no tengo alguna cosa, no me va a ayudar. Y no estoy diciendo que sea más relevante lo que pasa ahí, pero es una manera de demostrar lealtad. Es una manera de demostrar la unidad también. Porque hay gente que, diría mi papá, que son como el embudo, todo lo quieren para acá, ¿verdad? Ah, no, yo soy el famoso, yo voy, hago esto, yo tengo, yo hago. Sí, pero ¿qué estás dando a cambio? Que todo lo que hagas cuando tú eres cristiano, cuando eres parte de una iglesia, no sea solo para ti. ¿Sí? Hay algunos que dicen pertenecer a una iglesia, pero no comparten nada de su iglesia, nada más comparten de logros propios. De, ya tocamos mejor, la mejor alabanza, la mejor empresa, sí, pero también debes de reconocer a veces que es Dios y es la iglesia también de Cristo que te ha apoyado para estar ahí. Por ejemplo, yo reconozco lo que Dios está haciendo en mi vida, pero yo le dije algo al Señor: todos los cargos que tú me des, todo el trabajo, todas las cosas que tú me des, va a ser para fortalecer el cuerpo de Cristo. Si tú me pones en un lugar de eminencia, es porque quieres que yo use eso para tu gloria. O sea, que no sea solo para mí. No digo, es que ya yo soy no sé quién, ya soy el lic, ya soy el no sé qué cosa. No quiero vivir de eso, no quiero vivir de un título. Incluso, no sé si ustedes lo han escuchado todo el tiempo, yo he dicho que los títulos no importan, sino que importa, y el título más grande al que hay que aspirar es ser hijo de Dios. Y es lo que yo quiero motivar a la iglesia de Torrefuerte esta tarde, de que nosotros tenemos la ardua labor de apoyar a nuestros hermanos. Y ahorita en la labor que estoy haciendo, me doy cuenta que tengo que apoyar mucho, y no solamente a Torrefuerte, sino a muchas iglesias que están aquí en la ciudad. ¿Y por qué? Porque si Dios te pone en un lugar, no es para engrandecerte a ti, sino para engrandecerlo a Él. ¿Sí? Si te da la oportunidad de estar en un sitio, lo vemos claramente cuando David pelea contra Goliat, ¿sí o no? Goliat llega y dice, no, yo vengo en nombre de Dagón, en nombre de la Virgen de Guadalupe, todos sus ídolos. Y David le dijo, yo vengo en nombre de Jehová, solo en su nombre vengo, ¿sí? Solo soy un chamaquito, flaquito, con 5 piedritas, pero te voy a dar en la torre, ¿sí? Porque hay seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque sabes por qué lo haces. Y él iba en nombre de Dios. Igual estos que se organizaron, David y Abisaí, dijeron, hagamos unidad, nos defendamos, nos apoyemos. Al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Y por eso digo, cuando nosotros tenemos un cargo, tenemos algún trabajo, tenemos alguna posibilidad de llevar algo más a la iglesia, apoyar de una forma más fuerte al cuerpo de Cristo, hay que hacerlo, para demostrarle a este mundo que Cristo va a seguir transformando nuestra sociedad. Es importante hacerlo, porque muchos, como dije, nada más se enfocan en ellos, nada más soy yo, sí, qué padre, sí. Tienes que aprender a hacer unidad, porque si tú no aprendes a hacer unidad, vas a vivir toda la vida como un egocéntrico, como una persona que solo le importa a él, que solamente, yo logré, yo tengo. Sí, pero ¿qué te sirve estar en esa posición si no vas a llevar a nadie contigo hacia allá? Porque solito puedes llegar, pero junto con los demás puedes llegar más lejos. No sé si me explico. Solos podemos llegar, sí, podemos llegar rápido,
pero unidos podemos llegar más lejos. Por eso algo que yo me he puesto en mi corazón es apoyar a la iglesia de Cristo, decir vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a avanzar hasta donde Dios quiera, pero vamos a ir juntos. Por eso yo quiero invitar a esta iglesia que se unan realmente, ¿verdad? No se moleste porque le tocó una lona media rara, no se moleste porque su líder le llame la atención, que de repente a nosotros con mi esposa nos ha tocado llamar la atención de algún hermano, alguna persona, porque nos toca alinear las cosas, porque eso es lo que tiene que hacer un líder, alinear lo que está mal. Y a veces nos toca hablar con ciertas personas. El otro día nos tocó hablar con una señora que al final andaba llorando, pero no lloraba de tristeza, como de humildad, de ya, por favor, sí, no, estaba llorando de coraje. No sé si conoces el tipo de llorar que le llaman por ahí, es llorar de lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué lloraba el cocodrilo? La historia dice que lloraba porque se iba a comer a su presa y pobrecito el conejo que me voy a tragar ahorita, pero se lo tragaba de todos modos. Y más o menos así nos toca de repente gente humilde que dice, sí pastor, cometí un error, sí pastor, está bien, acepto la disciplina, pero otras que están, es que yo no puedo, pastor, es que yo, y digo, tranquilo, solo es que aceptes tu error, solo es que aprendas a ser unido a la visión y ya, es sencillo. Dios nos manda a unirnos. El Señor es bien sencillo, ¿verdad? Únete y ya, no está diciendo tienes que hacer esto, no te dicen nada más tengan el mismo pensamiento, échenle ganas. Es lo único que está pidiendo el Señor. No sé si me explico. Aprender a hacer una unidad. Que a mí me ha tocado gente así, como digo, se ponen a llorar, pero de coraje, como yo le decía algo a uno de mis líderes, porque de repente me decía, es que este muchacho como que no agarra la onda y no sabe que somos del mismo cuerpo, no sabe que somos de la misma iglesia y anda ahí atacando y que el líder y que no sé qué y que mi papá, y andaba diciendo un montón de cosas, ¿no? La otra persona, yo le dije, ¿sabes qué? Es que a veces tiene que ser llamado la atención por alguien que está a otro nivel para que entienda que lo que está haciendo está mal. Porque a veces cuando nosotros estamos ahí, vamos por la vida sintiendo que todo lo hacemos bien. Pero a mí, ¿sabe quién me aterriza de mi nube a veces? Mi papá. Me dice, no me importa quién seas tú, si eres director de esto, lo otro, si eres pastor, no me interesa, eres mi hijo y te callas. Yo me quedo así como que, yo así también con coraje, pero digo, tenemos que aguantarnos, ¿verdad? Es mi papá. No puedo decir, el viejito, no puedo ponerme así. Yo digo, bueno. Y me dice, ¿vas a hacer esto? Bueno. Y te vas a comportar así. Y ya, pues no tengo de otra, porque es mi papá, porque a mí me enseñaron que hay que respetar. ¿Sí? Y eso provoca la unidad también. De repente hay alguien que te va a jalar las orejas y vas a tener que decir, que no hay de otra. Y no importa quién seas, qué título tengas, el asunto es que sepas que siendo hijo de Dios debes de provocar la unidad. Porque lo primero que provoca la unidad es la victoria. Porque si queremos tener victoria en esta casa, nosotros debemos de estar unidos, porque la unidad provoca la victoria. Si cuando estamos unidos, cuando nos defendemos, cuando alguien está ofendiendo a nuestros hermanos, nos metemos para ayudar. ¿Sí? Y no estamos hablando de gente de acá adentro, hablamos de gente de este mundo que a veces necesitan que alguien nos defienda. Tenemos que hacerlo. Ahora, verdaderamente un matrimonio unido, una familia unida, una iglesia unida en oración, en clamor, tiene poder para enfrentar diferentes problemas en la vida y tener victoria, porque nuestro Dios se agrada de aquellos que buscan la unidad para pelear la batalla de la fe. ¿Cuántos saben que estamos en la batalla de la fe? Entonces tenemos que buscar a otros que están en la misma batalla que nosotros. Pastor, pero por ese no le gusta unirse a mí, no le gusta orar con nosotros, no le gusta ir a la célula, no le gusta ir a la iglesia, no le gusta ir al martes de varones de oración, no le gusta ir al comando. Pues ni es cristiano, ¿para qué te juntas? Llega a la iglesia porque la mamá lo trae, porque su mujer lo trae, pero cuando te acercas a alguien que tiene la misma fe que tú, entonces empiezan a pelear la buena batalla de la fe. Hay una película muy viejita que se llama El progreso del peregrino, desde 1970, creo que es 71, un año antes que naciera mi papá. Y en esa película a mí me llama la atención que hay 2-3 episodios de la película, incluso
Yo pude tener en mis manos un libro viejo de los años 1800, bien viejo, de ese libro, y igual dentro del libro menciona de que el cristiano de la película o el libro nos explica que había personajes que lo seguían, personajes que estaban con él. Uno se llamaba fe, el otro se llamaba mansedumbre, así, ¿verdad? Personajes que muestra la Biblia, pero también nos da a entender que nosotros necesitamos juntarnos con gente que sepa hacer unidad, que sepa orar por ti, que cuando necesites una oración realmente ore por ti. No de esos hermanos que mandas un WhatsApp: hermano, se está muriendo mi mamá de cáncer, unas manitas orando, y ni están orando, ni por su comida oran. ¿Qué van a orar por tu mamá? Tienes que buscar gente que realmente, incluso hasta un grupo de WhatsApp. No es necesario que crees que estés metido en un comando de oración. Si quieres orar con uno o con otro, júntate, por lo menos con tu pareja tienes que juntarte para levantarse sus peticiones a Dios. Juntarse, decir: ¿sabes qué, mi amor? Ayúdame porque tengo este problema, y ella también te va a contar, y vamos a levantar un clamor a Dios. Hacer equipo, llevar la carrera de la fe juntos, la batalla de la fe juntos, para que Dios también nos dé las recompensas juntos. Porque es lo que Dios quería en su iglesia, es lo que está provocando también. Dice Mateo 18:19, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, se les será hecho por mi Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. Si se ponen de acuerdo, ¿qué significa? ¿Cuántos de aquí quisieran una nueva casa? Quisieran un mejor trabajo, una mejor familia. Pero dice que si al menos 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Entre matrimonio tenemos que ponernos de acuerdo, qué es lo que queremos, metas en nuestro personales de nosotros, ¿verdad? Obviamente también para la iglesia, pero también nosotros, cuando queremos algo mejor para nuestra vida, tenemos que juntarnos. Algo que me da gusto, que cuando nosotros con mi esposa le pedimos algo a Dios, Dios abre las ventanas de los cielos. Que muchas veces he dicho, eso que recibimos, ese trabajo, esas cosas nuevas que Dios quiere dar, no fue intención de nosotros. O sea, sí fue intención de nosotros, pero no vino de nosotros. Nosotros no podemos provocar eso, no podemos motivar a nadie a que nos dé eso. Solamente el cielo puede hacerlo. Entonces por eso dice que hay que ponernos de acuerdo con el otro, y también de acuerdo con otras personas. Tienes otros hermanos, otros amigos, júntate, amigos de verdad que puedan orar por ti, que puedan unirse. Por ejemplo, si un amigo tuyo quiere lanzar un negocio, ora por su negocio, para que también él ore por ti. Si uno de tus amigos o algún hermano de la iglesia está queriendo volverse pastor, quiere ir a otro estado, a otra ciudad, ora por él también. Tienes que hacerlo, tienes que provocar la unidad. Si quieres que oren por ti, tú tienes que empezar a orar por los demás. Que hay muchos que nada más quieren que oren por ellos. Ay, sí, yo sí. Como diría mi papá, a veces hay ayuno aquí congregacional, dejamos una cajita aquí de peticiones, y ahí yo sí, por mi esposo, por una nueva casa, por un nuevo carro, y se van. Y ahí se van a echar sus taquitos allá afuera. O bueno, ni afuera, ahí se van de aquel lado, por la plaza, no sé. No, para provocar la unidad tenemos que estar, debemos de estar ahí. ¿Sí? Y peor si es así en un ayuno, tú tienes que estar, tienes que quedarte el ayuno, tienes que estar ahí y pedirle a Dios por las peticiones de otros. Porque algo que dijo David, que cuando él oraba, dice: ni siquiera ha salido la palabra de mi boca y tú ya lo sabes todo. Ahora, ¿por qué le pasaba eso a David? Porque David se preocupaba por los demás, David le gustaba ayudar al pueblo, por eso era el rey de Israel. Pero dice que antes de que él le hablara a Dios, Dios ya sabía lo que necesitaba. Porque Dios escucha a los que son unidos, aquellos que realmente entienden lo que es la unidad, Él los escucha. Lo segundo que provoca la unidad es que la unidad provoca un avance. En Nehemías 4:6 hay una palabra, mira, en Nehemías nos explica que los muros de Jerusalén estaban caídos. Si tú lees Nehemías y Esdras, mencionan mucho eso, que los muros de Jerusalén estaban caídos y tenían que reconstruirlos. Y dice la palabra de Dios acá, en Nehemías 4:6, donde Nehemías está hablando y dice: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. Entonces, aquí Nehemías estaba provocando la unidad. Dijeron: echémosle ganas, ¿verdad? Levantemos el muro, hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios está con nosotros. Y ellos le empezaron a echar ganas, empezaron a levantar el muro. Algo que tiene que saber, que
lo sorprendente es que en el tiempo que terminó Nehemías el muro de Jerusalén fue un tiempo récord. Pero él motivó a sus amigos, a la gente que estaba con él, a todos los judíos que estaban con él, les dijo: ¿saben qué? Levantemos el muro, hagamos lo que tenemos que hacer. Y la unidad aquí vemos que provocó un avance, porque el muro no se iba a levantar solo. Algo que a mí me dio gusto ver dentro de esta historia es que dice la Biblia que Nehemías puso a vivir a la gente alrededor del muro que estaba destruido y les dijo: van a construir su parte del muro, ¿verdad? Tú estás ahí, tienes a tu esposa, a tus hijos, entre ustedes esa familia, sobre todo el padre de familia, va a terminar esa parte del muro y todos los demás van a hacer lo mismo. Los puso a vivir a toda la gente al lado del muro y todos hicieron su parte, hicieron su mitad, hicieron su parte que les tocaba y por eso avanzaron, porque todos estaban de acuerdo en que tenían que levantar esos muros. A mí me sorprende porque esa es la parte en la que la iglesia a veces fallamos. Porque cuando nos envían a hacer algo a veces no lo hacemos, pero cuando nosotros le ponemos interés a lo que nos han mandado a hacer. Si te mandaron a levantar una célula, invita gente como si no hubiera otra célula, ¿verdad? Como si fuera la única que hay ahí cerca. Y realmente en algunos lugares de la ciudad hay células que solamente están ellos, no hay otra célula cerca. Y tal vez son una luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Porque todo en ese rumbo no hay nadie, no hay ninguna célula, creo que ni casas hay, pero hay una célula ahí. Entonces tienes que seguir motivando a la gente que vaya, invitar a los que están cerca, ir a visitar a los que están enfermos, preguntar en las casas si hay alguien enfermo y orar por ellos. Hace un tiempo cuando pasamos un asunto aquí en Torre, yo me acuerdo que le dije a mi papá: ahorita no tenemos nada, no tenemos redes sociales, no tenemos nada como llamar la atención, se podría decir de otras formas, o cómo hacer que la gente, acercarles a Dios, a sus vidas. Entonces yo me puse a pensar, dije: ¿qué se puede hacer? ¿Cómo le hacía Jesús? Jesús no tenía Face, no tenía Instagram, no tenía TikTok, no tenía nada de esas cosas. ¿Y cómo es que alcanzó a tanta gente? Aparte que ser hijo de Dios, también sus discípulos lo hicieron. Digo, ¿cómo lo hicieron? Y si te das cuenta, el secreto de cómo ellos levantaron los inicios del evangelio fue que ellos iban y oraban por los enfermos. Y no estamos hablando de ir a un hospital, estamos hablando que iban a su casa y si alguno tenía ahí un problema de cáncer, un problema de lepra, oraban por ellos. Y dice que su unción hacía que incluso con sus sombras se sanaban los enfermos. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque había unidad en ellos y también se unían para que el evangelio creciera. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en cada área que nos corresponde estar, debemos de hacerlo con amor. Y algo que tiene que saber, que todo en la iglesia está entrelazado. Yo le explicaba esto hace tiempo a unas muchachas, hace unos años atrás, hablo de unos 10 años o así. Me acuerdo que habían unas muchachas que una era de panderos, otra era de banderas y se andaban peleando. Y en ese tiempo no tenían una sola líder, sino que tenían varias. Y yo me acuerdo que se andaban peleando y las sentamos, ¿verdad? Y le dijimos: a ver, ¿por qué te estás peleando con aquella? Y dice la muchacha: es que ella está tocando los mismos pasos que nosotras. Y la otra: ¿y tú por qué te peleaste con aquella? Es que me dio un banderazo precisamente porque nos andábamos copiando los pasos. Y ella no sé qué, y se andaban echando la bolita entre ellas. Y yo les dije: a ver, ¿tú de qué iglesia eres? De Torre Fuerte. ¿Y tú? De Torre Fuerte. ¿De qué ministerio son? Del Ministerio de Artes. Y dijeron el nombre en hebreo que no me acuerdo cómo se llama, pero dijo ella. Y luego la otra también dijo que, y les digo: bueno, son de la misma iglesia, son del mismo grupo, están tocando en el mismo lugar. Si se copian los pasos no importa, eso es irrelevante. Le están sirviendo al mismo Dios. Es como si los grupos de alabanza nos peleáramos por las canciones que cantamos. Yo puedo cantar canciones, hermano Fer, ahorita cantó como 5 que también cantamos nosotros, pero no nos importa porque estamos en el mismo lugar. Servimos al mismo Dios, tenemos nuestro propio estilo, pero es nuestro rollo, estamos en el mismo lugar. Pero hay algunos que no entienden eso, ¿verdad? Hay unos que me acuerdo antes, gracias a Dios, ya esa generación adúltera y pecadora ya no está aquí. Pero yo me acordaba que ya no se pelaban porque cantaban las mismas canciones y lo sacaron antes que nosotros queríamos sacar esa. Y uno decía como que,
Se tiene que provocar la unidad. Canta con lo que tengas que cantar, haz lo que tengas que hacer, pero haz que la gente se acerque a Dios. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Lo que hace el cuerpo de Cristo es levantar a Cristo en medio de la gente. Y tienes que hacer que la gente lo adore. ¿Sí? No importa si es la misma canción y si lo tocas diferente, es lo mismo. ¿Sí? Como, ¿para qué te vas a pelear? Es que yo tengo más seguidores que aquí. Y eres del mismo lugar, eres de la misma iglesia, eso no importa. Yo creo que merezco un lugar mejor porque yo tengo más seguidores. Yo prefiero que hagan esto por mí porque tengo tal cosa. No, eso no importa. Lo que tengas, los títulos, los seguidores, en redes sociales, si tienes más dinero que los demás, eso no importa. Cuando entramos y somos parte de una iglesia, eso es irrelevante. Porque si Dios quiere usar más al otro, tienes que glorificar a Dios porque está usando a tu hermano. Tienes que glorificar a Dios porque está levantando a alguien más. No sé si me explico. Porque ¿cuántos todavía no aprenden a aplaudir los logros de alguien más porque son egoístas? Bueno, somos egoístas, que es que nada más si yo lo logro, sí, si no, no. Y no, a mí me cae mal esa gente que está logrando cosas que yo quiero lograr. No, deberías de preguntarle cómo lo lograron. A mí me ha tocado ver gente que está en el lugar donde yo quisiera estar, pero yo no los critico, yo les pregunto, ¿y cómo le hiciste? O sea, está muy padre, pero ¿cómo le hacen? Por ejemplo, aquí los avances que ustedes han visto en la iglesia, en el sentido físico, ¿verdad? Las pantallas, todo esto que está acá, toda la música incluso, es porque yo he preguntado con otras iglesias que también son parte del cuerpo de Cristo, pero yo los admiro en algún punto y les digo, ¿sabes? ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo consiguieron esa pantalla? ¿Cómo consiguieron eso otro? Y sabes, Dios ha abierto puertas porque también es gente que sabe hacer unidad, que sabe estar en unidad con uno a pesar de que eres de otra iglesia. Y digo, eso tiene que provocarse adentro de Torre Fuerte. Y sabe, a mí me da gusto que muchos están en esa unidad. Hay gente que gloria a Dios, ya no piensa de esa manera egoísta, pero por aquellos que estén pensando así, o por si el enemigo quisiera atacarnos con divisiones dentro de nuestros pensamientos, sáquelo de su corazón, ¿verdad? Empieza a motivar a otros. Cuando veas a alguien en este lugar, algo que yo les digo siempre a las muchachas de artes también, les digo una frase que yo escuché una vez y a mí me gustó mucho, que dice: si necesitas un traje para servir, entonces no te lo mereces. ¿Eso qué significa? Que tengas o no tengas un uniforme, tengas o no tengas un ministerio, tú vas a danzar, vas a alabar a Dios, vas a glorificar su nombre porque lo amas. Y sin importar quién está aquí enfrente, lo vas a glorificar. Porque tenemos que tener claro que si algo afecta el avance de la obra de Dios y de los propósitos del Señor, y también el avance de nuestros proyectos y todo, ¿verdad? Lo que tenemos, y familiar, lo que sea, cuando nos unimos para llevar a cabo un propósito, hay avance y se puede alcanzar mejor los objetivos. Cuando entre todos nos unimos para alcanzar el propósito de Dios en esta ciudad, en esta tierra, entonces vamos a ver su gloria. Cuando estemos unidos, ayudando a otros, cuando podamos involucrar a alguien más, ¿sí? Porque la gente que solo quiere todo para ellos no funciona así. En el caso mío, por ejemplo, como pastor de jóvenes, nosotros tenemos grupo de alabanza, y un claro ejemplo es el evento que va a haber el 15 de febrero, por ejemplo, que solamente es con las señoritas, pero yo no soy muy acaparador, ¿verdad? Decir, es que todo es mío y solo la banda espontáneo, dirían uno por acá. No, yo le dije al hermano Fer, ¿por qué no toca usted? ¿Verdad? Porque también me gusta que los demás participen. Y yo, pues, ¿por qué no toca usted? ¿Sabes por qué? Porque a mí no me hace menos que el hermano Fer toque en un evento de jóvenes, porque mi personalidad ni lo que Dios me dio depende de dónde esté, ni de mi título, depende de Él. Entonces, cuando yo entiendo eso, igual que usted, ¿verdad? Hay unos que son muy acaparadores, aunque estén cansados, aunque no lo quieran hacer. No, yo voy a estar ahí porque si no estoy, va a venir otro y me lo va a quitar. No, eso es alguien que es inseguro, alguien que no sabe ni lo que tiene, ¿verdad? Hay gente que es tan ingrata que de repente que los días que le toca a alguien que no le cae bien, ese día no voy. Es que el pastor que va a predicar no me cae bien. Es que va a tocar alabanza como que no me toca, no me llega. Y aquí no se trata de tocar, ni de sentir, ni de llegar. Dice la Biblia que no vivimos por vista, sino por fe.
Entonces aquí no venga usted por quien le guste, por quien no. Sí, ni ponga eventos, ni ponga asuntos cuando sabe que va a haber alguien, ¿verdad? Que tal vez no es santo de su devoción, dirían por ahí. Entonces tengamos cuidado con eso. Lo tercero que provoca la unidad es que en la unidad hay fortaleza. Eclesiastés 4:12, y si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán, y cordón de tres doblece no se rompe pronto. Verdaderamente hay cargas que son muy pesadas para una sola persona, pero cuando unimos nuestras fuerzas, cuando todos ponemos el hombro, la carga se vuelve más ligera, ¿sí o no? Y esto es muy claro ejemplo en el matrimonio. Eclesiastés 4:12, siempre lo leemos cuando es matrimonio, ¿se acuerdan? Cuando ponen el lazo, dice que cordón de tres doblece no se rompe pronto. Se refiere a que es la esposa, el esposo y Dios que están en ese lazo, ¿sí? A eso se refiere ese lazo cuando hablamos de eso. Y si hablamos precisamente de eso, quiere decir que en nuestra vida no solamente tenemos que apoyarnos de gente, sino apoyarnos directamente de Dios, porque en la unidad hay fortaleza. Nosotros con mi esposa, cuando necesitamos algo, acostumbramos a pedírselo a Dios, pero en oración los dos. Nosotros siempre oramos como que ella ora primero, luego yo, o al revés. Ponemos música de alabanza, estamos ahí pidiéndole a Dios. Y siempre le decimos, así como dijo David a Abisai, que se haga la voluntad de Dios. Le decimos: Señor, tenemos en planes este congreso, tenemos en planes este evento, no sé si nos vas a dar este trabajo, no sé si nos vas a dar este proyecto, pero es tu voluntad. Solamente lo ponemos en tus manos. Aparte que estás respaldado por tu cónyuge, estás respaldado también por Dios. Estás en unidad con ella, también te unes a Dios, porque Dios también es uno. En el cielo, en la forma en la que el cielo trabaja, dice la palabra que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Alguien le llama el Dios Trino, pero es un solo Dios en tres personalidades que nosotros podemos conocer, y que Él puede involucrarse en nuestra vida. Cuando para nosotros algo es difícil, algo es complicado, hay que pedirle ayuda a Dios, porque cuando tú le pides fortaleza a Dios, dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Se refiere que cuando estás pasando por problemas difíciles, aparte que también tengas amigos, a tu cónyuge que te ayude a levantarte, que haga una unidad contigo, también Dios va a hacer unidad contigo. Va a decir: este necesita mi ayuda, este necesita que yo lo levante de donde está. Está en una situación precaria, en una situación difícil, pero yo voy a meter los dedos hasta lo profundo de su corazón y lo voy a levantar de ahí. ¿Sabes por qué la gente de allá afuera se suicida? ¿Por qué la gente de allá afuera no tiene paz? Porque no tienen a Dios. Esa es la gran diferencia. Si tú me preguntas qué nos diferencia a los católicos, los mormones y demás, nos diferencia que ellos no tienen a Dios y nosotros sí. Porque cuando nos sentimos tristes, sabemos que no solamente es de que le contamos a la esposa, a los hijos, sabemos que si se lo contamos a Dios, Él va a hacer unidad con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: cuando tú quieras unirte a Él, ¿verdad? Cuando quieras estar con Él, dice: entra a tu habitación y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también dice la palabra de Dios que si tú entras y cierras la puerta, dice que Él está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo me uniré a Él y Él se unirá conmigo. ¿Sí? Ese es el plan maestro de Dios. Que aparte que seamos una iglesia unida, que sabe y entiende del por qué se hace todas las cosas, por qué los liderazgos, por qué nos toca predicar, nos toca cantar en momentos que tenemos que hacerlo, por qué nos toca ser líderes de célula, por qué tenemos que poner una luna que tiene el mismo nombre, también tenemos que tener unidad con Dios. También debemos entender esa parte, que si estamos unidos nosotros, también Dios va a estar unido con nosotros. Esa es por lo que la unidad provoca fortaleza. Y lo último que quiero ir compartiendo, porque ya me pasé un poco de tiempo, lo cuarto, es que en la unidad hay bendición. Salmos 133, 1 y 3 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor siempre quiere procurarnos, quiere que procuremos siempre la unidad en su iglesia, en su familia, en nuestro matrimonio, ya que la unidad hace que Dios derrame su bendición. Lo último que Dios provoca a través de la unidad
es que en la unidad hay bendición. Ese texto siempre me llama mucho la atención como dice, ¿verdad? De que son como las barbas de Aarón, donde desciende la bendición y vida eterna. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú vas al Monte Hermón, el Monte Hermón es como una montaña tipo el Popocatépetl o un volcán así. De ese monte desciende el agua fresca hacia abajo, pero no hay límites, no hay como, no sé cómo decirlo, el agua puede bajar limpiamente hasta el suelo y tú puedes tomar de esa agua. ¿Y eso a qué se refiere? ¿A qué se refiere que la unidad o que estemos juntos en armonía? Dice, qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía, porque son como esa montaña de la cual desciende el agua. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos unidos, las bendiciones pueden venir directo hacia nosotros. Porque cuando estamos en división, cuando estamos pensando en otras cosas, porque de repente tú ves que hay gente que ya no ha venido a la iglesia o crean sus propias iglesias tratando de hacer su propia onda. ¿Por qué lo hacen? Porque estaban en división. Pero cuando ves gente que está unida a la visión de Torre Fuerte, unida al cuerpo de Cristo, reciben bendición. A mí me da gusto que cuando esto desciende sobre nosotros, como dice la palabra de Dios, como el Monte Hermón, que desciende el agua hasta donde tenga que llegar, donde no hay nada que lo estorbe. A mí me da gusto ver eso, cuando veo aquí en la casa de Dios que hay gente que está diezmando, ofrendando, va a su célula, viene los domingos, viene los miércoles, da su primicia, hace lo que tiene que hacer, como mencioné el domingo pasado, ¿sí? Cuando hacen lo que tienen que hacer y están unidos a la visión y están haciendo todo eso, yo he visto a más de uno de ese tipo de personas recibir bendiciones. Yo he visto chicos que siendo jóvenes, Dios les da un mejor empleo. He visto muchachas que Dios les da la bendición de irse a otro país, que están ahorita en Alemania, en España. ¿Por qué? Porque aprendieron a estar unidos a la visión y dijeron, si estoy aquí y estoy unido a la iglesia, estoy unido con mis hermanos, estoy apoyando, estoy siendo parte del cuerpo de Cristo, parte de esta unidad, el trabajo de Dios y la voluntad de Dios es darte su bendición. Porque hay gente que no recibe bendición, que no diezma, no ofrenda, no llega a la célula, no hace nada de esas cosas. Yo creo que este miércoles vinieron los que sí lo hacen. Y cuando tú estás unido a la visión, estás unido a lo que Dios quiere hacer, Dios tiene el compromiso de bendecirte. Que incluso dice la palabra de Dios que ¿sí saben cuál es el único modo de probar a Dios? ¿Cuál es el único modo? Diezmando. Que dice la palabra de Dios, ahora pruébenme en esto y así abriré las ventanas de los cielos hasta que derrame bendición, hasta que sobreabunde. ¿Por qué no recibes bendición? Porque no te estás uniendo a lo que Dios está haciendo aquí. No entiendes ni para qué es el diezmo, ni para qué es la ofrenda, ni para qué son las primicias. No sé qué son y últimamente ni me importa, y por eso Dios no te bendice. Por eso Dios no te da nada, porque no estás unido a la visión, no estás unido a lo que Cristo piensa, no estás unido a este cuerpo. Pero cuando tú entiendes el por qué se hacen las cosas, por qué tienes que apoyar, por qué tienes que ofrendar, por qué tienes que diezmar, porque eres parte de lo que está pasando aquí, de este cuerpo vivo, porque algo que tienes que saber, la palabra de Dios dice que una mano no puede decir, el pie no importa, ¿verdad? O yo no importo y por eso me quito de aquí, porque todo dentro de un cuerpo en unidad funciona, ¿sí o no? Y los que han perdido alguna extremidad lo entienden, porque no tienen alguna parte de su cuerpo y sienten la falta de esa parte. Si no, pregunten a las personas que están en silla de ruedas, los que no tienen alguna parte de su cuerpo, les afecta y mucho. ¿Por qué? Porque no están completos. Pero también tengo un mensaje para esas personas: tu cuerpo de tu alma sí está completo. Entonces, volviendo al punto, la palabra de Dios dice que no porque la mano diga es que yo no sirvo y me voy, no. Algo que tiene que saber, que todo nuestro cuerpo funciona, tiene una coordinación. Hay unos que en una película vi donde a un muchacho le están arrancando el dedo chiquito del pie, le están sacando con una pinza y le preguntan todavía, ¿y qué dedo del pie te cortamos? ¿El más chiquito? No, pero no entendió que el dedo más pequeño del pie te sirve para estabilizar el pie. Si no lo tuviéramos, nos iríamos de lado. Si no tuviéramos el dedo gordo, nos haríamos daño en la columna. A veces no entendemos lo importante que es un miembro hasta que ya no lo tenemos, ¿sí?
Y de ese mismo modo es lo que Dios quiere que entendamos, que todos somos un cuerpo. Y por eso dije, todo está conectado. Lo de artes está conectado con lo de los jóvenes están conectados con el apóstol está conectado con las células están conectadas con los tabernáculos de oración están conectados con los encuentros. No sé si me explico, todo funciona como un cuerpo, como una unidad. Y cuando esa unidad se destruye todo el cuerpo o afecta todo el cuerpo, porque es como si fuéramos una iglesia sin un dedo, sin un pie. No sé si me explico. Y cuando se pasa por un proceso así, a veces nos vamos a lastimar, ¿verdad? Hay momentos en los que nos lastimaremos, pero hay momentos de sanar, hay momentos de volver a ser una unidad. Pero yo estoy seguro que en este tiempo la iglesia Torre Fuerte se está uniendo cada vez más. Pero yo declaro que cualquier raíz de división, cualquier pensamiento del diablo en las mentes y en los corazones son reprendidos por el Señor. Porque nuestro corazón debe de estar floreciendo la unidad, de decir, yo sí me voy a unir, yo sí voy a ser parte del cuerpo de Cristo, yo sí voy a ser parte de la visión de la iglesia. Y se tiene que demostrar en todas partes, en redes sociales, allá afuera con el mundo exterior, se tiene que ver, porque acá adentro es muy bonito y muy fácil decir, no, aquí sí alabo, aquí sí adoro, aquí soy esto, otro, pero esto se hace allá afuera también. Allá afuera se tiene que demostrar que somos hijos de Dios. Allá afuera se tiene que demostrar que amamos al Señor. ¿Sabe algo que me puse a pensar hace poco? Es que, no sé si vieron unas calcas que pegó mi papá, que dice en los carros, o creo que varios lo tienen aquí, con eso voy a ir culminando. Hay unas calcas que dice ahí de que este conductor puede desaparecer en cualquier momento, y dice una profecía ahí en texto, ¿se acuerdan? Y mi papá es muy de que él le gusta pegarlo en todos los carros, y también pegó uno en el mío. Pero lo más sorprendente es que ahorita, en un lugar donde estoy, todos los carros, ninguno, incluso los que dicen ser cristianos, no tienen ningún letrero de Jesucristo, no dicen nada. Pero a mí me tocó estar estacionado frente a una puerta que cuando una escalera así donde uno baja y se ve el carro directamente ahí. Y no fue porque yo quise ponerlo ahí, me pusieron ahí. Y yo entiendo y digo, bueno, tengo que darle testimonio hasta con mi carro. Porque hay un montón de gente mundana que pasa cada rato por ahí. Pero ese letrero es súper visible. Es amarillote con letras rojas. Y más de uno estoy seguro que pasa y dice, ¿por qué es ese letrero amarillo? Torre Fuerte es ese, ¿qué cosa es eso? ¿Y por qué dice ahí que este va a desaparecer? ¿Es alien o qué? ¿Por qué dirá así? Que los mundanos no entienden eso, ¿sí? Pero también estoy seguro que ese es un mensaje para aquellos que no conocen a Dios. Porque nosotros somos las Biblias abiertas de aquellos que no le conocen. Si dijeran, ¿cómo podemos saber cuál es el carro de Sonny Bravo? Ese que tiene el letrero amarillo que dice que algún día va a desaparecer porque Dios se lo llevó. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque estoy siendo parte de algo más grande. Estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. Estoy unido, no me importa dónde esté. Yo voy a demostrar que Cristo vive en mí, y voy a demostrarle a otros que también Cristo puede vivir en ellos. Y de eso se trata, que en donde estemos podamos mostrarle a este mundo que Dios está con nosotros. Tenemos que mostrárselo. Por eso usted también póngale eso en su carro. Es que, pastor, yo trabajo en la Secretaría de Educación. Por eso hay un montón ahí que no conocen a Cristo. Cuando vean tu carro van a decir, oh, ¿de qué se trata este religioso poniendo sus cosas? Tal vez van a decir eso de ti, pero ¿sabe qué? Ni nos debe de importar, porque la opinión de este mundo es nada a comparación de la opinión de Dios. Y dice la Biblia, si te avergüenzas de mí delante de esta generación adúltera y pecadora, delante de esta gente humana, gente que va a morir algún día, yo también me voy a avergonzar de ti con los ángeles que están en el cielo. Entonces digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Porque soy parte de una unidad, soy parte del cuerpo de Cristo, y yo voy a seguir levantando a Cristo donde quiera que esté, porque estoy seguro que algún día Él va a alcanzar a esas personas.